Hola, buenos días a todos. Gracias por la presencia. En primer lugar, agradecer el acompañamiento de las senadoras acá de Corrientes, Gabriela Valenzuela y Edith Terenzi de la provincia de Santa Cruz. No, de Chubut. Perdón. Beatriz Ávila de Tucumán está viniendo también en este momento. Por supuesto, también agradecerle al ingeniero Gerardo Rabinovich, un amigo de muchos años, un conocedor del tema energía. Ya hemos estado juntos en otras oportunidades. Y obviamente a todos ustedes, a la representación de la CAME, a los asesores de los senadores que se han acercado para ver a la conferencia, a la diputada provincial Silvana Carrizo, y a todos los presentes. Ahí llega la senadora Ávila. Quisimos largar lo más a punto posible porque esta actividad se hace en el marco de un pedido que tuvimos en Catamarca de la Unión Comercial, de la Federación Económica, de la Unión Industrial y de los productores preocupados por la situación energética. Nosotros sabemos que en nuestro país los esquemas de tarifas están hoy muy subsidiados. El Gobierno Nacional ha aprobado recientemente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que también incluye la revisión de las tarifas, y el sector de servicios y el sector productivo está muy preocupado por qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la energía? Si va a ser suficiente, y también qué va a pasar con los costos de la energía. Lo tengo que saludar también acá al diputado Rubén Mansi de la provincia de Catamarca, diputado nacional. Lo vamos a invitar después a la mesa. Y les decía que se hace, bueno, para que un poquito tomemos conciencia de dónde estamos parados como país, suministros, tarifas, y posiblemente qué es lo que va a pasar. Gerardo nos va a mostrar un poquitito desde el principio cómo se componen los precios, nos va a mostrar también seguramente un esquema de subsidios, y nos va a dar su opinión desde el instituto, qué es lo que están viendo, qué es lo que va a pasar, digamos, con la energía, en donde vamos a tener un invierno que dicen que va a ser frío. Y bueno, eso también acumula, nos suma preocupaciones. Así que creo que la charla, más que técnica, va a ser interesante. Lo conozco a Gerardo y bueno, que estemos preparados porque las audiencias públicas las tenemos el mes que viene ya, y tenemos que estar todos muy atentos de qué es lo que va a pasar. Así que yo, dicho esto y agradeciéndole a Gerardo su disposición, Gerardo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, senador, y muchas gracias por la invitación a todos. Es un gusto y un honor volver a esta casa donde estuve varios años colaborando con el senador Freddy Martínez de la provincia de Santa Cruz. Como adelantó el senador Fama, el objeto de la charla tiene que ver con hacia dónde vamos con las tarifas de electricidad y gas natural, una inquietud realmente grande en nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista, digamos, privado como industrial, ¿no? Estamos atravesando una época tormentosa en el tema energético. Ustedes habrán visto que la energía es un tema de constante preocupación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La guerra en Europa ha cortado básicamente cadenas de suministros, y ha tornado incierto el abastecimiento y disparado los precios. Y esto nos impacta a nosotros de forma directa. Yo quisiera, en primer lugar, digamos, aclarar algún tipo de terminología. Lo que a nosotros o lo que a la gente común le interesa es la factura que le llega a la casa o que llega a la industria o al comercio. Y la factura es un combo de al menos tres cosas distintas. Por un lado está el producto, en este caso la energía eléctrica, que se produce
institucionalmente en nuestro país en el mercado eléctrico mayorista y que es jurisdicción nacional. El precio de la energía eléctrica es único en todo el país y ahí es donde se concentra la masa o parte de la gran masa de subsidios. Quien administra el sistema de abastecimiento eléctrico es la empresa administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMESA, que trimestral y semestralmente corre una serie de modelos hidrotérmicos en los cuales recibe información de la demanda de las distintas empresas, distribuidoras, grandes usuarios, etcétera, calcula un precio y traslada a la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía decide cuál va a ser el precio que van a pagar las empresas de distribución durante los próximos 3, 6 meses, etc. El otro componente de la factura que recibimos en casa tiene que ver con la retribución a las empresas de distribución, a las empresas de servicio público, que técnicamente es el valor agregado de distribución. Con ese dinero las empresas tienen que ejecutar sus inversiones, pagar los sueldos, comprar materiales, operar, mantener, etc. Y la jurisdicción por la cual se definen los valores agregados de distribución que van a integrar parte de la tarifa es provincial. Cada provincia define, o cada jurisdicción define a través de sus entes reguladores, de su autoridad de aplicación y en mecanismos de audiencias públicas, etcétera, el valor que va a tener este componente de la factura. Y finalmente están los impuestos. Cada uno de estos 3 componentes representan aproximadamente 1/3 de la factura. Un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio es la electricidad, un tercio es lo que se le paga a las empresas de servicios públicos por administrar sus redes e incrementarlas, y un tercio son impuestos. Esto es en el caso de la energía eléctrica. En el caso del gas es un poco distinto porque la jurisdicción es totalmente nacional y tiene que ver históricamente con, digamos, los mecanismos de privatización de la década de los 90, en los cuales el servicio de gas natural era brindado por la empresa Gas del Estado de jurisdicción nacional, y al ser privatizada Gas del Estado se dividió en 8 empresas distribuidoras y quedaron bajo la jurisdicción nacional. Y en este caso, la autoridad de aplicación sí es la Secretaría de Energía. La mezcla de gas que nosotros consumimos en el mercado interno tiene un componente de producción local, casi el 75%, y un componente de importaciones que en los periodos de pico invernal pueden llegar a ser importantes. Las importaciones nuestras provienen de Bolivia y provienen de offshore, por decirlo de alguna forma, barcos de gas natural licuado que compramos en el mercado spot internacional. Las tarifas o el valor agregado de distribución también es regulado, en este caso por el Enargas. Ya no son los entes provinciales los que regulan los valores agregados de distribución en la tarifa de gas. Y también, bueno, está la componente impositiva, y nuevamente podemos estar hablando de un tercio, un tercio, un tercio en la factura final que nosotros recibimos. Esto me parece importante aclararlo para poder empezar a hablar de dónde están principalmente los problemas macro en el abastecimiento y en la economía de la energía. En el sector eléctrico, la Argentina tiene una capacidad instalada de casi 43.000 megavatios, la mayor parte es térmica, algo de hidroeléctrico, ha ido cayendo la producción hidroeléctrica, algo de renovables que ha ido creciendo a partir del año 2016, fundamentalmente con el Plan Renovar. Casi el 60% del parque de producción eléctrica nuestra es térmica, consume combustibles, gas, gasoil, fuel oil, y un 12%
son las nuevas energías, eólica, solar, algo de biomasa, pequeña hidroelectricidad, que se ha ido promoviendo a partir de la Ley 27.191. En la producción casi el 70%, 65% proviene de los combustibles fósiles y de ese 65% el 82% es gas. Es decir, el gas natural es el talón de Aquiles de nuestro sistema energético, es la fuente de energía que, digamos, estratégicamente predomina en nuestro abastecimiento energético y en la producción de energía eléctrica en particular. Y acá es donde entramos un poco en el tema económico. En este gráfico se puede ver la variación del costo de producir un kilovatio hora que nosotros consumimos. Este cuadro va desde el año 2016 hasta prácticamente hoy. Y lo que se ve en barras es el costo de producir la energía eléctrica, y la línea roja es el precio que sanciona la Secretaría de Energía, el Poder Ejecutivo, que es el que pagan los consumidores, que se abastecen de las empresas distribuidoras. La diferencia entre esa línea roja y el pico de cada barra es, digamos, una diferencia de precios que, multiplicada por la cantidad de electricidad que consumimos, nos da la masa de subsidios que hoy están, digamos, o que son de bastante manejo común, ¿no es cierto? Esto, si voy un poco más atrás, este problema de los subsidios ya empieza en el año 2004. En el año 2004, con un antecedente, digamos, de desabastecimiento de gas natural. Recuerden ustedes que tuvimos un problema con Chile en esa época, cortamos los contratos de exportación y a partir de ese momento también empiezan a subir los precios de los combustibles fósiles. Lo que está en azul es lo que cuesta producir la energía eléctrica, lo que está en rojo es lo que se paga. Nuevamente la diferencia son los subsidios y fíjense que comienzan a crecer fuertemente a partir del año 2014, 2015. La escala del gráfico por ahí no permite apreciar en su totalidad el problema, pero por decirlo de alguna forma, entre los años 2016 y 2018 se intentó, digamos, reducir la diferencia entre lo que cuesta producir la energía y lo que se paga, y luego se volvió a disparar esa diferencia. Acá este gráfico muestra el índice de cobertura. El índice de cobertura es lo que el 80% de la demanda paga por la energía y lo que cuesta producirla, y fíjense que en el año 2004 se pagaba totalmente, no había subsidios, y a partir de ese momento comienza a subsidiarse el precio de la energía eléctrica con algunos altibajos, hasta que en el año 2015 pasamos a pagar menos del 15% de lo que costaba producirla. Esto está en el origen de toda la problemática macroeconómica que el sector energético le genera a la economía de nuestro país. En los años 2016 y hasta el 2018 se intentó recuperar con un costo importante, un costo político importante para el gobierno de ese momento, y a partir del año 2019 nuevamente se congelan los precios. Estamos hablando de precios y no de remuneración a las empresas distribuidoras. Este es precio del producto, y volvemos a encontrarnos hoy en una situación en la que estamos pagando aproximadamente el 35% de lo que cuesta producir la energía eléctrica. La diferencia la pone el Tesoro. La diferencia son esos montos que todos estamos observando en los medios sobre las especulaciones que muestran cuál sería el nivel de subsidios este año, y ahí es donde también juega
la problemática internacional y la disparada de los precios del gas y de los combustibles líquidos en el mundo, que afectan sensiblemente nuestro abastecimiento. La Argentina perdió el autoabastecimiento que había conseguido a fines de la década de los 80. Autoabastecimiento significa que todo lo que consumíamos lo producíamos en casa. Lo perdió en el año 2010 como consecuencia de una serie de políticas similares a las que se están aplicando hoy, y pasó a ser importadora. Hasta el año 2014, digamos, el déficit, la diferencia entre importaciones y exportaciones de energía alcanzó a unos 14.000 millones de dólares. Durante el 2016, 2017 y en el 2018 ese nivel de diferencia en el comercio exterior disminuyó sensiblemente, y ahora estamos nuevamente en una situación en la que estamos calculando niveles de déficit en el comercio exterior energético del orden de los 12 a 15.000 millones de dólares este año. Con este panorama y en un paralelo a lo que estábamos hablando de la energía eléctrica, el precio del gas también integra el cóctel de los subsidios. El usuario de gas en el año 2015 pagaba un 15%, ahora vamos a ver la composición un poco, un 14% de lo que costaba la canasta de gas que compramos. Eso comenzó a revertirse hacia el 2016, 2017. En el año 2019 ya prácticamente, esto tiene que ver con el aumento de las tarifas o de los precios de gas, pero también con la caída de los precios, hasta el 2019. En el 2019 el precio internacional del gas comenzó a dispararse nuevamente y empezó a ampliarse la brecha, que así como en energía eléctrica es del 35%, en el caso del gas natural estamos pagando poco menos del 30% de lo que nos cuesta comprarlo, producirlo, pagarlo, etcétera. Es decir, hay un gap muy importante entre costos y precios del producto energético que es cubierto con fondos del Tesoro Nacional. El costo de abastecimiento del gas, bueno, ahí tienen el mix del costo de abastecimiento del gas. Nuestra producción local se paga a 3.8, la unidad son dólares y la unidad física son millones de BTU. 3,8 dólares el millón de BTU es el precio que surge de la aplicación del Plan GASAR, que digamos promovió este gobierno. El Plan GASAR asegura un abastecimiento del orden de 75 millones de metros cúbicos día proveniente de las productoras locales. Esos 75 millones de metros cúbicos día hay que relativizarlo con el consumo medio anual que tiene la Argentina, que son unos 120 millones de metros cúbicos día aproximadamente, y con el consumo en el pico invernal, que es el momento de mayor presión sobre el sistema energético, donde llegamos a consumir hasta 180 millones de metros cúbicos día, dependiendo del clima, del frío. Y ahí es donde la demanda residencial dispara el consumo. El precio de Bolivia, el gas que importamos de Bolivia es del orden de 7,45 dólares el millón de BTU, es decir, un poquitito menos que, o casi el doble de lo que le pagamos al productor local. Y el gas que importamos este año, por vía de los barcos, gas natural licuado, lo estamos pagando a 23 dólares el millón de BTU, cuando el año pasado lo pagábamos a 8. Esto da una idea un poco de la presión que sobre la economía está ejerciendo la situación internacional. Ahí están, bueno, los porcentajes de cada uno de estos, de esta fuente de abastecimiento en el periodo invernal, sobre todo. Fíjense que aumenta mucho la provisión de gas natural licuado para poder cubrir la demanda. En ese momento, y así anecdóticamente,
pero está pasando también ahora. Las centrales de generación eléctrica dejan de producir con gas natural y empiezan a producir con gasoil, y entonces enfrentamos una probabilidad de escasez de gasoil, que todos ustedes habrán visto en estos días, que el gasoil está comenzando a escasear. El gasoil también se importa y también contribuye a incrementar el déficit de la balanza energética de nuestro país. El, digamos, usuario hasta ahora está pagando 1.4 dólares el millón de BTU, o sea que hay una diferencia de casi 2 dólares el millón de BTU que tiene que cubrir el Tesoro. Esos 2.4 que cubre el Tesoro representan algo así como aproximadamente 5.000 a 6.000 millones de dólares en el año. Solamente en el gas. Ojo que también tenemos que computar dentro del déficit del subsidio, digamos, la diferencia de precio entre lo que paga el usuario de energía eléctrica y lo que cuesta producirlo, donde esto entra en la mezcla. ¿Hacia dónde van estos precios? Bueno, yo les decía antes que la guerra ha disparado los precios de 8 o 7 y pico de dólares que pagábamos el año pasado. El gas natural licuado en la última licitación se han comprado cargamentos por 23, en esta que se hizo ahora en estos días se están comprando por 32 dólares el millón de BTU, es decir, esto realmente genera una preocupación muy grande porque, digamos, necesitamos cubrir la demanda interna, pero por otro lado necesitamos las divisas para poder pagar ese abastecimiento y bueno, esto genera una real preocupación respecto de si vamos a ser capaces de poder abastecer toda la demanda de gas en este invierno. En el caso del gas de Bolivia, tiene una fórmula de reajuste. El gas de Bolivia tiene un capítulo aparte. Con Bolivia firmamos un contrato de gas en el año 2004, por el cual Bolivia tenía que abastecernos con 27 millones de metros cúbicos día. La disponibilidad de gas en Bolivia fue cayendo. Nosotros no fuimos capaces de terminar de construir el gasoducto del NEA, que todavía está ahí dando vueltas. Y Bolivia empezó a bajar el abastecimiento. Hay una serie de detalles en esos contratos y en las negociaciones posteriores en los que no quiero entrar, pero que perjudicaron notablemente a la Argentina por malas negociaciones con nuestros socios bolivianos en este tema. Y bueno, en la última negociación, la última adenda, que todavía nosotros no la hemos visto, creo que hubo anuncios, vino el presidente de Bolivia y hicieron anuncios respecto de que había algún acuerdo, que nos iban a entregar 14 millones de metros cúbicos día, pero todavía no hemos visto firmada esa adenda, ¿no es cierto? Y Bolivia tiene serios problemas de incrementar su producción y tiene una prioridad de abastecimiento a Brasil. Entonces, esto aumenta las dificultades nuestras en lo que hace al abastecimiento de gas. Bueno, este gráfico muestra cómo se ha revertido, digamos, el comercio internacional de gas y cómo va a seguir abriéndose esa curva. El saldo comercial energético entre importación y exportación para este año estamos viendo con un déficit de 3.500 millones de dólares y que va a demandar divisas en el invierno del orden de los 5.500. La diferencia está en que nosotros exportamos petróleo, importamos gas y gasoil, pero estacionalmente lo hacemos en distintas épocas y entonces el promedio me puede dar 3.500, pero en el invierno voy a estar muy solicitado en cuanto a la necesidad de divisas.
Y esto repercute, ahora vamos a entrar un poco en cómo repercute todo este panorama en, digamos, las facturas de energía eléctrica de cada una de nuestras provincias, ¿no es cierto? Acá hay unos gráficos que tienen que ver con la factura que pagan residenciales con distintos tipos de consumo, y en cada provincia lo hemos dividido en 3 grupos. Se puede hacer también una evaluación respecto de lo que paga el sector comercial, de lo que paga la industria. La industria tiene una particularidad muy importante y es la siguiente. Durante los años 90, el momento de la privatización, la desintegración vertical del mercado, la industria fue incentivada a ir y contratar su energía directamente con los generadores, son los que se llaman grandes usuarios. Esos grandes usuarios en la crisis del 2002 y luego de algunas renegociaciones en 2004 fueron autorizados a volver a la distribuidora. La distribuidora con precio congelado era mucho más conveniente para la industria que mantener sus contratos con los generadores y quedó gran parte de la industria atada al abastecimiento desde la distribuidora con tarifas obviamente congeladas y convenientes. Acá solamente está graficado el residencial, agrupado por nivel de factura, sin impuestos, donde vemos que se va a repetir un patrón interesante, un grupo importante de provincias con distribución privada o pública, no importa, con cuadros tarifarios recientemente sancionados que empezaron a regir a partir del 1 de abril, que tienen para un consumidor de 100 kWh por mes una tarifa que puede variar en el grueso entre 600, 700 pesos por mes a 500, un grupo de, digamos, jurisdicciones con valores mucho más bajos, entre los cuales está el AMBA, que para ese tipo de usuarios facturan del orden de 500 pesos sin tarifa, y un grupo de empresas con tarifas muy altas, que lo habíamos visto ya en su momento con el senador Fama en Catamarca. Tiene que ver con la estructura con la que se calcula la tarifa, que se calcula a través de una serie de cargos fijos y cargos variables, y cuanto más cargo fijo, cuanto más alto es el cargo fijo, el cargo variable pesa menos en la factura final de los consumidores de bajo consumo y tienen que pagar tarifas que, bueno, rondan entre los 1.000 y 2.000 pesos para los de 100 kWh por mes. Lo mismo pasa para usuarios con mayor consumo. El consumo medio de 300 kWh por mes agrupa la mayor parte de los usuarios de energía eléctrica del país. Se repiten algunos parámetros, pero con esto lo que a mí me interesa resaltar es que la diferencia tarifaria se produce a lo largo y a lo ancho de todo el país como consecuencia de una estructuración de cuadros tarifarios que vienen, digamos, históricamente y de alguna forma tratar de poner en debate el tema que podría ser un lugar común en el cual se dice que el país financia al AMBA en la factura de energía eléctrica y en realidad puede haber alguna, digamos, verdad en eso, pero también hay mucho trabajo por hacer, provincia por provincia, para poder racionalizar estas facturas y para que los usuarios de energía eléctrica de todo el país puedan tener niveles tarifarios o facturas por iguales consumos similares. Lo quiero despegar del tema del subsidio, porque el tema del subsidio es un monto de dinero que se asigna a cubrir la diferencia de costos de producción de energía eléctrica versus lo que paga la demanda, y la demanda por la energía eléctrica paga lo mismo en todo el país, y para cubrir la diferencia entre lo que cuesta el abastecimiento de gas y lo que paga la demanda de gas,
donde también el precio, en el caso del gas se llama precio de inyección al sistema de transporte, también es único. Entonces, son problemáticas distintas, la problemática del abastecimiento y el precio del abastecimiento y los subsidios al abastecimiento, y la problemática de la divergencia federal, si quieren ustedes nombrarlo de alguna forma, entre lo que cada provincia paga, y creo que ahí, desde el ámbito de la política energética, hay mucho para hacer y mucho para estudiar para ver por qué esa diferencia en las estructuras tarifarias producen semejantes desequilibrios, por decirlo de alguna forma. Ahora, bueno, brechas, digamos, en las facturas entre provincias, tienen que ver con el valor agregado de distribución que mencionaba arriba, y van generando brechas de eficiencia, etcétera. Y también acá, nuevamente, quiero hacer hincapié en el tema de la factura, porque los impuestos forman una parte importante y no en todos los lugares los impuestos se aplican de igual forma. Hay impuestos nacionales, hay impuestos provinciales y hay impuestos municipales. Y hay cooperativas que cargan además servicios que no tienen que ver con la energía eléctrica. Entonces, a veces puede ocurrir que un usuario en Comodoro Rivadavia diga: ¿por qué estoy pagando mucho más que el mismo usuario que tiene la cooperativa eléctrica de San Antonio de Areco? Y bueno, lo doy como ejemplo, ¿no? No necesariamente es así, pero por ahí el usuario de Comodoro Rivadavia tiene que pagar con la factura eléctrica servicios que no tienen que ver con la electricidad o cánones municipales, etcétera, que el de San Antonio de Areco por ahí no tiene que pagar, o el de otra cooperativa. Y entonces, bueno, digamos, el análisis se hace un poco más sofisticado. No es tan simple decir, pago más porque digamos, están subsidiando en otro lado, sino que hay una serie de razones locales y particulares que hay que tener en cuenta. Vamos ahora a la propuesta. Ahora tenemos el día 10 y 11 de mayo, audiencias públicas por el precio de los servicios públicos de electricidad y gas natural, audiencias públicas que han sido convocadas por el Ministerio de Economía, por la Secretaría de Energía, con visiones distintas que nos generan bastante incertidumbre, ¿no es cierto? Lo que sí estamos viendo es que, en primer lugar, los parámetros del fallido presupuesto quedaron totalmente desactualizados. Si el tipo de cambio a fines del 2022 se ubica en 155 pesos y la inflación en el 55%, la factura eléctrica en el AMBA estamos calculando que va a aumentar un 90% en el caso de electricidad y un 75% en el caso de gas. Debería aumentar, son cálculos técnicos que después las autoridades de aplicación van a tener que definir, si aplican, cuánto aplican, qué aplican, etcétera. Lo que sí también es importante decir es que estos aumentos aplicados de una sola vez tienen impacto un solo mes en el IPC, en el índice de precio del consumidor. Es decir, digamos, se achica la brecha que está comprometida en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional del déficit fiscal por esta vía, con estos aumentos, en el mes en el que se aplican. Luego ya no tiene incidencia en el cálculo del índice de precios al consumidor. Y acá se abre un paréntesis, una incertidumbre que tiene origen político y no técnico. El subsecretario de Energía Eléctrica en algún momento dijo que no iba a aceptar aumentos de precios mayores al 20%, que ya se aplicaron, con lo cual no sabemos cuál va a ser su posición en la audiencia pública. Han presentado un informe en el cual critican, justamente están diciendo que de acuerdo a lo que el Ministerio de Economía está planteando, el aumento tendría que ser similar a las cifras que nosotros
planteamos ahí. El Ministerio de Economía, en el informe que realizó para la audiencia pública, tiene una propuesta de aumentos en el AMBA, en el caso de la energía eléctrica. En el AMBA se concentra el 40% de los usuarios residenciales, en los cuales los beneficiarios de tarifa social, que serían aproximadamente el 40% de la clientela, tendrían un aumento, un 20% de los clientes de gas y un 26% de los clientes de electricidad son los que tienen tarifa social y tendrían un aumento igual al 40% del coeficiente de variación salarial. Esta es la propuesta. Después hay un grupo de usuarios o clientes que tendrían un incremento del 80% del coeficiente de variación salarial del año anterior. Estos son aproximadamente el 40% de los clientes de Nor y de Sur y el 43% de los clientes de los servicios de gas de todo el país. Y por último, un tercer grupo que está definido como el grupo de altos ingresos, pero que realmente la aplicación es un poco difícil de entender cómo se va a aplicar. Han desarrollado principios de geolocalización en el cual aquellos barrios cerrados o aquellos propietarios de casas que tienen tantos metros cuadrados, que viven en tal barrio, de tal cosa, se eliminarían totalmente los subsidios. Y esto en el área del AMBA. No hay jurisdicción provincial, obviamente, para aplicar esto. Esto es solamente para el área de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bueno, realmente hay incertidumbre respecto de cuál va a ser el criterio que se va a aplicar, el criterio del subsecretario de Energía Eléctrica, el criterio del ministro de Economía, qué es lo que va a, digamos, dictaminar finalmente el ente regulador, genera incertidumbre. Y esa incertidumbre se traslada, obviamente, a toda la cadena de acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional para la reducción del déficit fiscal. La segmentación, bueno, esto es un poco lo que comentaba antes, varios rounds hemos tenido, un primero en el cual la Secretaría de Energía y los entes reguladores dicen que el aumento no va a ser hasta un 20% y que ya se implementó en marzo. Hay uno en el presupuesto fallido del Ministerio de Economía, donde hablan de un 65% promedio. Un tercer round, donde aparece la segmentación por geolocalización que mencionaba antes. Y finalmente el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo, donde hablan de aumentos diferenciales para el 10% de mayores ingresos que pagarían el costo pleno. Bueno, un poco lo que mencionaba antes, un 45% de aumento para lo que sería la clase media y para los que tienen tarifa social del orden del 25% de aumento. Ahora bien, hay algunas cosas que es importante tener en cuenta y que viene de la experiencia que hemos tenido también en el gobierno anterior. En el gobierno anterior se aplicaron aumentos de tarifa que fueron cuestionados en la justicia. Se presentaron amparos y se frenó el aumento de tarifas y finalmente la Corte Suprema falló, un fallo muy conocido en el año 2018, en el cual plantea cuatro principios para tener en cuenta a aquellos que tengan que, digamos, achicar la brecha de los subsidios en las tarifas eléctricas. Esos 4 criterios son gradualidad, proporcionalidad, razonabilidad y prudencia. La Corte Suprema dijo, ustedes pueden ajustar las tarifas, pero tengan en cuenta que tienen que aplicar estos 4 criterios. Es decir, estos 4 criterios probablemente atentarían contra un intento, digamos, desde el Ejecutivo válido, de decir voy a aplicar un shock de tarifa, porque fácilmente podría ser materia judiciable. Existen además restricciones normativas y regulatorias explícitas para aplicar tarifas diferenciales. Este es un tema que con el tiempo ha ido, digamos, se ha ido evolucionando con la normativa de segundo nivel, pero la ley
tanto de marco regulatorio eléctrico como la de marco regulatorio de gas natural, dicen que no se pueden aplicar subsidios cruzados entre distintas categorías de consumidores para subsidiar a uno o a otro con facturas más caras para un tipo de consumidor y más barata para otros. Tienen que responder a criterios de costos objetivos que son los que teóricamente debería controlar los entes reguladores, los entes reguladores nacionales o provinciales. Por lo tanto, la recomposición de las tarifas de los servicios públicos tendría que respetar estos principios, respetar las leyes y normas vigentes y estar coordinada con las políticas macroeconómicas y sociales, todas tareas que, digamos, nos parece que están un poco alejadas de la acción del actual gobierno. Se habla de facilismo energético, es decir, bueno, aplicar soluciones simples y poco sofisticadas que no tienen en cuenta estos razonamientos. En un panorama de alta inflación como el que estamos viviendo, es un problema sin solución para cumplir con los acuerdos con el fondo. Probablemente en la primera revisión trimestral esté controlado este problema, pero en la siguiente revisión trimestral vamos a tener seguramente algún cortocircuito con las misiones del fondo que vengan para auditar nuestras cuentas. No hay duda que hay que aumentar las tarifas. Hemos visto la diferencia entre lo que cuesta producirla y lo que se paga no es viable. Nuestra economía no aguanta esos niveles de subsidios. Y la situación internacional ha empeorado la situación del sector energético local. Y esto, bueno, está poniendo a prueba la coalición de gobierno. Las discusiones internas que hay en la coalición de gobierno son muy fuertes para poder dilucidar qué es lo que va a pasar. La nominalidad, es decir, el valor nominal de los aumentos para reducir el monto de subsidio es alto, es muy alto. Hay un escenario de alta probabilidad de judicialización. La segmentación que plantean pareciera insuficiente para poder reducir estas brechas. Es el 10% de los usuarios con un menor nivel de consumo a los cuales le van a aumentar la tarifa, pero en montos es poco significativo. Y bueno, lo que estamos planteando, esto también digamos, forma parte de un documento que hemos elaborado en la Fundación AREM sobre esta problemática, requiriendo un plan articulado que incluya una tarifa social federal eléctrica. Cuando digo federal estoy hablando del precio de la energía. Luego, cada jurisdicción tiene su tarifa social en lo que es la remuneración a sus empresas distribuidoras. Pero una tarifa social federal eléctrica que tiene que ser elaborada en conjunto con las empresas distribuidoras, con los reguladores y con la ANSES. Un mecanismo indexatorio de tarifas compatible con una política antiinflacionaria. Tenemos una discusión interna respecto al método gradual o no con el cual esta situación se tiene que corregir, que todavía no tenemos saldada. Algunos somos más partidarios del gradualismo, pero sabemos que el gradualismo también tiene como contrapartida digamos, el problema que por ahí gradualmente nunca alcanzo al objetivo que estoy buscando, pero obviamente la política de shock tiene un costo social a veces inadmisible. Sí, una herramienta interesante es, ya lo planteamos hace tiempo atrás, la tarifa plana para el gas natural, porque el gas natural tiene consumos estacionales en invierno, donde si tengo una tarifa que no es plana, la factura que llega en invierno es muy alta para determinados sectores y por lo tanto se podría distribuir
esa facturación a lo largo de todo el año, de forma que sea previsible, que la gente sepa que todos los meses va a pagar tanto en función de lo que consuma y que lo va a poder repartir en 12 cuotas, por decirlo de alguna forma. La ley de subsidio a zonas frías ha sido digamos, un incentivo a incrementar los subsidios, no a la política inversa. Creemos que esa ley de subsidio a zonas frías tiene que ser derogada y focalizar realmente las zonas que necesitan ser subsidiadas en los consumos de gas, incluso zonas que por ahí no tienen por qué estar en la Patagonia, pero digamos diversas provincias tienen zonas frías que puntualmente, Alta Cordillera, Malargüe, obviamente la Patagonia tiene su subsidio de gas que es histórico, pero después el resto del país, en realidad subsidiar el gas en Pinamar pareciera que es un poco, digamos, ilógico, ¿no? Renegociar racionalmente el contrato de abastecimiento con gas con Bolivia parece que es una tarea ineludible. Bolivia es nuestro proveedor. Nosotros tenemos faltantes de gas, tenemos que importarlo. Ya planteé un poco las dificultades que tiene la compra de gas natural y el precio de esa compra. Y Bolivia es nuestro proveedor más cercano y más barato. Y estamos renegociando mal nuestros contratos con Bolivia. Obviamente Bolivia los está renegociando bien. Y finalmente, bueno, un tema que nos genera una preocupación muy importante es la seguridad del abastecimiento energético, en particular este invierno y quizá el invierno próximo también. Así que bueno, como conclusión final, el panorama en el sector energético es complicado, es demandante, presiona fuertemente, digamos, en todos los rincones del país, presiona a todos los sectores económicos, al sector residencial, a la industria, al comercio, y requiere soluciones inteligentes y rápidas. Y entender que el problema es un problema que si hoy no tomo medidas correctivas se va a ir agravando y como ya se ha venido agravando durante estos últimos años, podemos tener la excusa, digo, entre comillas, la excusa de la pandemia, que no se hizo nada, pero bueno, ya hoy en día es necesario tomar el toro por las astas, como quien dice, y realmente elaborar una política hacia el sector energético de largo plazo, con consenso, y que minimice los costos para cada uno de los sectores económicos, teniendo en cuenta las restricciones que se nos presentan, ¿no? Y con esto, bueno, termino. Gracias. Bueno, gracias Gerardo. Obviamente va a haber un momento si alguien le quiere hacer una consulta, pero como esta es una Cámara Federal y estamos representadas las provincias, seguramente las colegas senadoras y quien les habla ha visto con preocupación algunos gráficos, ¿no? Sobre todo aquellos gráficos en donde se divide en tres, digamos, el costo. Está muy claro también que los subsidios van a la producción, no van a los otros componentes, que es el VAT, el costo de distribución y la parte impositiva, pero llama mucho la atención y tristemente debo decir, mi provincia encabeza como la energía más cara del país, sobre todo en los sectores de menos recursos, estamos hablando los que consumen hasta 100 kilovatios, así es. Sí. Después parece ser como que las empresas, los sectores más consumidores se equilibran, digamos. Seguramente el impacto de algún costo fijo o algo estará haciendo esto. ¿Cómo? La segunda es Tucumán. Bueno, por algo también estamos acá. Y claramente creo, no sé cuál es tu opinión, Gerardo, porque obviamente el mercado está descentralizado y cada jurisdicción tiene su responsabilidad. No hay un organismo, no hay algo que pueda, entre comillas, emparejar estos costos. No estamos hablando de subsidios. Sí. Estamos hablando de los otros 2/3 del componente de la tarifa eléctrica.
y que afecta a los usuarios, digamos, particulares. Mirá, yo creo que es una tarea, digamos, que está en cabeza de los reguladores provinciales. Yo creo que los reguladores provinciales deberían reunirse, que lo hacen, digamos, en su asociación de reguladores de energía eléctrica, las asociaciones, y evaluar cómo los cuadros tarifarios están respondiendo verdaderamente a las estructuras de costo del servicio eléctrico y cómo se puede hacer para, digamos, tener una distribución más equitativa en el país. En el tema de la energía eléctrica, digamos, también por una cuestión de desarrollo histórico, la jurisdicción es provincial. Entonces ahí la nación poco puede hacer más que reunirlos y tratar de liderar un proceso en el cual se intente. También cada provincia tiene particularidades distintas en cuanto a densidad de carga, densidad de consumo, líneas rurales que afectan a los costos, pero de alguna forma hay algunas distorsiones, se ven algunas distorsiones que quizá valdría la pena en una mesa donde estén sentados los reguladores y quizá la autoridad de aplicación provincial, ver de qué forma se puede homogeneizar. Simplemente lo que no recomendaría es hacer lo que se hizo en el gobierno en los años 2012 a 2015, que se llamó Plan de Convergencia Tarifaria. Esto no es nuevo, no es de ahora. Esto se deriva, si ustedes quieren, de la privatización y de la descentralización del servicio eléctrico. El Plan de Convergencia Tarifaria consistía en que el gobierno nacional le pedía a las provincias que congelaran el valor agregado de distribución y como recompensa por eso le giraba fondos para un plan de inversiones que era el que iba a cubrir la falta de ingresos de las empresas para expandir o mejorar sus sistemas. Bueno, ese sistema no funcionó, o porque los fondos no llegaron, o porque hubo otras necesidades, en el caso de las provincias, o porque no se hicieron las inversiones que estaban comprometidas en planes de inversión que eran bastante razonables, pero bueno, nuestra economía es así, y lamentablemente, digamos, quizás con un mecanismo inflacionario menor o mayor, las empresas algunas inversiones no pudieron hacer, los fondos no llegaban a tiempo y ese esquema, digamos, vertical, donde la nación dice congele y yo le transfiero, es muy difícil de hacerlo funcionar y más bien sería interesante en el caso eléctrico un esquema más horizontal donde se discutan un poco estos problemas y se trate de homogeneizar de la mejor forma posible. Bueno, gracias. Sí, indudablemente. Veíamos, vuelvo a repetir el gráfico, no sé si se dieron cuenta, hay casi 3 veces diferencia perdón, entre los usuarios del AMBA y los usuarios de Catamarca. Digo, esto es así. Pero tiene que ver con decisiones más locales, esto es lo que vos me estás diciendo. Acá preguntan a través del canal, ¿cuál es tu evaluación de las energías alternativas? Porque bueno, hemos visto cómo es la matriz energética. Bueno, yo personalmente creo que tenemos que ir hacia ese lado. El mundo va hacia un sector energético que cada vez emita menos gases de efecto invernadero. Es además nuestro compromiso que hemos asumido de alguna forma en los acuerdos de París y en la lucha contra el cambio climático. La ley 27.191, que fue una ley, o es una ley excepcional, diría, porque fue sancionada por unanimidad en el Congreso, generada por un senador de la provincia de Chubut y luego consensuada con todo el cuerpo legislativo, aprobada por unanimidad. Bueno, permitió a partir del 2016, a través del Plan Renovar, expandir la capacidad instalada de generación eólica, de generación solar, en menor medida bioenergía y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos,
Casi de nada pasamos a casi 5.000 megavatios instalados de esta fuente de energía. La ley me está pidiendo que en el año 2025 el 20% de lo que consumo hoy provenga de esas fuentes. Hoy no estamos cumpliendo con los porcentajes que estaban asignados, hoy estamos en el 12%. Muy difícilmente lleguemos a ese 20% en el 2025 porque claramente no es que no hay tiempo, quizás en 4 años podría instalar otro tanto, pero la política energética nacional ha frenado la iniciativa de renovables, hoy no se están instalando, hay problemas de infraestructura, no hay capacidad de evacuación en las líneas eléctricas y creo que tenemos que hacer algo también muy importante para poder, digamos, relanzar todo esto y tratar de cumplir al menos con ese 20%. Hay una visión de llegar al 25% en el 2030 de la energía que consumimos a partir de esas fuentes y creo que, bueno, con el panorama que hemos visto en la industria de hidrocarburos, con la guerra en Europa, con los precios que se han disparado, con la problemática que tenemos nosotros de abastecimiento, hoy esos 4.500 megavatios que han instalado de energía eólica nos han permitido ahorrar, según nuestros cálculos, en combustibles fósiles entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que tendríamos que haber gastado en gas natural o en gasoil si no hubiéramos tenido esas centrales. Así que yo creo que, digamos, tienen que empezar a jugar un rol cada vez más importante en todas las decisiones de política energética. No sé si alguien quiere hacerle algo. Rubén. Diputado Rubén Mansi, de Catamarca. Sí, yo quería preguntar si está el cálculo hecho de cuánto incidió la ley de zonas frías en el aumento de esa brecha entre lo que se paga y lo que se subsidia en el gas. Esa es una parte. Y la otra pregunta es si usted ve alguna expectativa que durante este año y el año que viene, en forma significativa, se pueda aumentar la producción de gas propio para de alguna manera paliar el impacto que usted nos explicó claramente. Sí, no se lo puedo decir en cifras económicas, pero la ley de zonas frías, después podemos sacar un cálculo, hizo que de 800.000 usuarios de gas natural en el país que estaban subsidiados pasaran a 4,5 millones. 4,5 millones de usuarios de gas natural en Argentina están subsidiados con la tarifa de zonas frías, lo cual, digamos, genera fenómenos de exclusión y de inclusión importantes. Hay muchos que se incluyen, que no tendrían que estar subsidiados, y otros que sí tendrían que estar subsidiados y están excluidos. Es una política, digamos, como tirarle con el cañón al mosquito, ¿no? Y bueno, le voy a pegar y le voy a pegar a otro también. Y respecto de la segunda pregunta, tenemos dos problemas, ¿no es cierto? Uno es que hoy la mitad de la producción de gas natural proviene de yacimientos convencionales que vienen depletando muy fuerte. Y la otra mitad proviene de gas no convencional, fundamentalmente que se produce en Vaca Muerta. Es decir, tenemos un crecimiento del abastecimiento de gas desde la cuenca neuquina y, digamos, un decrecimiento desde las otras cuencas, fundamentalmente la austral, que debería crecer más. Tenemos capacidad para incrementar la producción de gas, pero como el crecimiento se va concentrando en la cuenca neuquina, en el periodo pico invernal se nos presentan problemas de cuello de botella en el transporte, que es el famoso gasoducto que se intenta construir. La pregunta es, sí, porque el gas no convencional tiene un problema, y el problema que tiene es que para poder incrementar la producción tengo que permanentemente bombear
plata dentro. Tengo que perforar permanentemente y tengo que estar invirtiendo cifras del orden, o las empresas petroleras, de 7.000 a 10.000 millones de dólares año, porque cada pozo no convencional decae en 18 meses. Un pozo convencional dura 20 años. Entonces, cada 18 meses yo tengo que estar perforando permanentemente y eso significa capacidad de inversión, significa capacidad de acceso al financiamiento, significa un financiamiento de bajo costo para tener un gas competitivo que se suma al cuello de botella del transporte. Entonces, sí tenemos potencial, hay que ver si somos capaces de transformar el recurso vaca muerta en reserva. Creo que es posible, que la Argentina tiene esa capacidad con políticas adecuadas, pero que estamos perdidos quizá en una discusión en el cual esta necesidad de inversiones masivas también generan una necesidad de recuperos masivos y la industria esos recuperos masivos solamente los podría obtener siendo un gran exportador y ahí empieza la discusión sobre nuestra exportación con gas natural licuado, etcétera, que requiere inversiones aún mayores y nos hace perder un poco el foco en buscar el autoabastecimiento local, abastecer a los países limítrofes con los cuales tenemos capacidad, hay infraestructura en los gasoductos a Chile, quizá habría que expandirlo hacia Brasil, y así desarrollar nuestro potencial de gas en vaca muerta y concentrarnos en eso y en lugar de dispersarnos en discusiones que nos presentan como jugadores de primer orden en el mercado internacional que no somos. No competimos con Australia, no competimos con Qatar, no competimos con Estados Unidos, pero en nuestra región sí somos competitivos y podemos tener un buen desarrollo del potencial ese. No, adelante. ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Rafael Dal, pertenezco a la Comisión de CAME Industria. Y bueno, evidentemente entendería que gran parte de la solución, no la solución absoluta, es el ahorro. ¿De acuerdo? Es el ahorro. ¿Tá? O sea, si nos falta, estamos subsidiando y no nos va a alcanzar. Claramente en la Argentina hoy tenemos registrado unas 600.000 pymes, empresas, que son las que motorizan, digamos, la industria, comercio y toda esa cadena. También sabemos que en el orden de las 50, 55.000 son metalúrgicas, o sea, son prácticamente de uso intensivo de la energía. O sea, bajo ese contexto a mí me enciende muchas alarmas. Sabemos que se compraron 8 buques, 10 buques y se estaba negociando por más buques de gas, que no lo sabemos. Hay un invento ahí chino de traer gas de Chile porque tenemos los gasoductos, pero evidentemente la infraestructura de transporte es un desastre, ¿tá? Hoy con la crisis que tenemos, y estamos mirando el gas como una solución, pero tampoco estamos viendo bien el interconectado, o sea, y evaluar el tema de la energía solar. O sea, vamos hoy a Catamarca, vamos a Jujuy, vamos a Salta, y si uno transita la precordillera o la cordillera y allá arriba hay mucho sol y hay mucha energía para proveer a la industria en épocas diurnas, digamos. Lo que estoy haciendo es un análisis, ¿no? Y ahora van las preguntas. ¿Ustedes tienen identificado hoy qué es lo que consume la industria? Nosotros podemos ayudar por sectores para poder identificar por qué. Porque si la industria está, digamos, va a recibir ese torpedo debajo de la línea de flotación, se hunde. Si se hunde, vamos a tener que reevaluar qué hacemos con los empleados, ¿de acuerdo? Y eso es una crisis grande, porque no vamos a tener ingresos y eso es un dominó que se va a caer. Me queda claramente que la Argentina tiene que concientizarse que tiene que entrar en la fase de ahorro. Lo hemos vivido, por las generaciones que tenemos, hemos ahorrado, hemos apagado las luces, pero creo que tenemos que empezar a trabajar un poco
creo que tenemos que empezar a trabajar un poco con esa finalidad y esa promoción. Nosotros desde nuestro lado, digamos, desde la industria, podemos colaborar con ideas, no con soluciones, sino con ideas. Pero evidentemente hoy instalar un parque solar es mucho más rápido que hacer un gasoducto. Tenemos que apurarnos porque los commodities de los paneles están en el mundo, podemos acceder, pero como las guerras están muy pendientes, se los pueden llevar y llegar tarde. La primera pregunta es fácil. La industria consume el 30% de la energía que consume la Argentina. O sea, el 30% es industria, 30% residencial y comercial, 30% transporte, 7% agro. Esto está en los balances energéticos muy bien identificados. El segundo tema, el de la eficiencia, justamente, ayer tuvimos una reunión de la Fundación ALEM y la Fundación Pensar del Instituto Argentino de Energía, donde nosotros estamos de acuerdo en que la eficiencia energética es la columna vertebral de cualquier política energética que hay que estructurar a futuro, y estamos analizando qué es lo que ha pasado durante el periodo de gobierno 2015-2019. Justamente con la que fue subsecretaria de Eficiencia Energética, que es la ingeniera Haynes, nosotros, porque si ustedes recuerdan, cuando asume el gobierno en el año 2015, bueno, uno de los problemas que teníamos en la cabeza y teníamos un miedo enorme era volver a los cortes de luz que hubo en el 2014, 2013, y teníamos una sala de situación donde estaba el mapa, donde estaban los... Pero bueno, eso se solucionó. La Subsecretaría de Eficiencia Energética estructuró programas, pero después se fue diluyendo. Es como si la eficiencia energética en algún momento fuera algo prioritario y en otros momentos se diluye. Lo que nosotros creemos es que hay que generar estructuras permanentes que no permitan que se diluya este tema y que sea una política de Estado. De hecho, se generó un proyecto que se terminó en este gobierno, que es el proyecto de eficiencia energética en Argentina financiado por la Unión Europea, del cual yo fui el director de la preparación del proyecto, y luego varias consultoras de aquí y de afuera trabajaron y generaron una cantidad de información, algo que se llama el balance de energía útil, que nos permite conocer cómo consume la industria, cuál es el nivel de eficiencia, calderas, bombas, motores, etcétera, qué acciones hay que ejecutar, pero a todo eso le falta, como está todo muy atomizado, los beneficiarios de la eficiencia energética somos cada uno de nosotros, cada industria, etcétera, no hay un tema centralizado en el cual uno diga, centralizamos en esta agencia, por llamar de alguna forma, la dotamos de este presupuesto, la habilitamos a que vaya a buscar fondos, generamos la normativa, generamos una ley de eficiencia energética que está en el Congreso. Hay una ley de eficiencia energética en el Congreso hoy, o más de una quizá. Y bueno, sancionar una ley de eficiencia energética como una de las primeras tareas de un nuevo gobierno y generar toda la normativa de segundo nivel para poder lanzarla y tener un equipo que lo pueda lanzar. No sé si con eso respondo a su pregunta, pero la eficiencia energética tiene que formar parte de la columna vertebral de la política energética en el futuro, justamente por este tema, ¿no? Gracias. Responder a la pregunta mía es muy difícil. Estamos hablando todo de supuestos y futurología. Pero bueno, sabemos que tenemos que marcar un rumbo, un derrotero, y ahí está el punto. Yo creo que tenemos que trabajar y poner todas las mentes ávidas y actualizadas para ver cómo salimos. Estamos en un apriete y nosotros nos tenemos que dar vuelta porque tenemos que ir a buscar divisas afuera.
y buscar divisas afuera con este contexto, la verdad que la apuesta no nos seduce, pero tenemos que ver cómo lo resolvemos. Gracias. Juan Pedro. Bueno, gracias. Ante todo, felicitaciones al senador por la iniciativa y muy buena la exposición. La verdad que muy oportuno, sobre todo en este momento. Yo quisiera preguntarte, Gerardo, tal vez lo hayas dicho y yo soy un poco burro y no entendí, pero, a ver, la diferencia entre los costos tarifarios del AMBA y el interior, porque se replica siempre sobre eso como un discurso. Digamos, también hay un tema, si es homogéneo el precio de la energía en todo el país y los subsidios están dirigidos a la producción, como dijo el senador, ¿en qué finca la diferencia? Hay también un tema de economía de escala en el costo de la distribución, supongo que tiene que ver por la concentración, una mayor demanda en determinado ámbito, baja el costo de distribución, supongo que tiene que ver ahí, más allá de las ineficiencias puntuales de cada jurisdicción provincial, la falta de competitividad en su economía, en su funcionamiento, eficiencia, etcétera. ¿Qué es lo que explica a grosso modo? Porque el debate nacional sobre esto está un poquito distorsionado y me parece que hay que hacer claro hincapié en ese tema, porque claro que existe un privilegio, pero a ver, no es todo privilegio, algunas cosas se explican por sí mismas. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Totalmente, y te voy a tratar de... Lo hablamos con el senador ya hace un par de años atrás, y es bastante técnico, pero detrás de la técnica vos sabés que está la política. La tarifa se compone de, simplificadamente, dos términos, cargo fijo y cargo variable. El cargo fijo, digamos, paga los costos fijos de las empresas de distribución, tiene algún componente de energía y el cargo variable paga fundamentalmente la energía. En la empresa de Enor, me acuerdo de memoria, en el último cuadro tarifario el cargo fijo son 125 pesos por usuario. En las provincias del norte son de 1.200 pesos. Entonces, si vos consumís 100 kilovatios hora, eso, y el cargo variable es casi el mismo en todas partes, 7 pesos, 6 pesos, depende de los niveles de consumo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, con ese cargo fijo a 125, 100 kilovatios hora, 6 pesos, son 700 pesos. En el norte, a 1.000 y pico de pesos, con lo mismo son 1.700 pesos. Y cuanto más subís el nivel de consumo, entonces ahí en esos cargos fijos hay algo que hay que analizar. Técnicamente, te diría, haciendo las cuentas, te das rápidamente cuenta, viendo los cuadros tarifarios, están todos publicados, son conocidos, decís, bueno, la empresa de Catamarca tiene 1.200 pesos, el tipo que consume 100 kilovatios en Catamarca consume 150 el promedio, ¿no es cierto? La mayor parte consume poco. Paga 1.500 pesos para prender 4 lamparitas. Digamos, ¿por qué? Y así analizar jurisdicción por jurisdicción qué es lo que está adentro de esos componentes de la tarifa que en cierta medida explican. Cuando te digo que en todas partes es parecido, cuando vos ves los cuadros tarifarios, te das cuenta que el cargo variable por energía es muy parecido en todas las empresas. Puede variar 4 pesos 50, 6 pesos, 7 por kilovatio hora. Pero ahí es bastante parecido. Ahora, cuando ves los cargos fijos, decís, bueno, este señor que tiene 3 lamparitas, consume 50 kilovatios hora, no tiene heladera, paga 1.400 pesos. y ahí encontrás la explicación. Ahora, ¿por qué cuesta 1.400 pesos allá y 140 pesos acá? Tiene otro tipo de explicaciones, que es justamente lo que yo decía, que hay que sentar en una mesa a los reguladores y a las autoridades provinciales y bueno, encontrar las respuestas un poco a eso, ¿no? Y dejemos aclarado que no queremos que le aumenten al AMBA, queremos que nos bajen la energía, queremos poder pagar la energía en el norte. Esta es la cuestión, en donde existe, inclusive en nuestra región del país,
las poblaciones más humildes, gran parte de la población son consumidores en esa franja, y justamente se va y se castiga, ese costo fijo castiga fuertemente en un tema que ya lo vimos hace 4 años atrás y vemos que no se resuelve, ¿no? No, se sigue. Pero independientemente de esto, Flavio, en el AMBA hay que aumentar, porque el AMBA ha estado congelado y la economía de las empresas distribuidoras del AMBA no aguantan. Y ahí es donde está la discusión, otra discusión sobre el tema del subsidio. Con los ingresos que tienen las distribuidoras en el AMBA, por ahí no pagan todos sus costos. ¿Y qué es lo primero que no pagan? La energía CAMESA, que tiene que ser subsidiada por el Tesoro. Ahí sí, indirectamente, por una cuestión, digamos, política, de no incrementar, hay un privilegio, que también tiene que ser resuelto. Nosotros en Corrientes nomás, teniendo la represa Yacyretá, pagamos, y de hecho tenemos que estar dando explicaciones a la ciudadanía por las altas tarifas que estamos pagando. Y ahí siempre está el cuestionamiento de cómo es, contando con una represa tan grande como es Yacyretá, pagando la luz más cara, ¿no? Una pregunta, Gerardo. Sí. Buenos días y bueno, felicitaciones por el encuentro y muchas gracias por las aclaraciones. Voy a tratar de desmitificar algo que sucede en mi provincia. Nosotros en Chubut decimos que producimos entre 10-12 veces más de la energía que consumimos. La Patagonia está llena de parques eólicos. Las 4 lamparitas mías salen 9.000 pesos por mes. Y la provincia del Chubut tiene la particularidad de tener su población distribuida fuertemente en zona de cordillera y de costa, y tenemos un interior que es por ahí el más productivo, muy rural, que justamente no tiene energía. Si nosotros generamos mucha energía y tenemos una ineficiencia grandísima en la distribución de esa energía. Yo sé que es cuestión de inversiones privadas y también es cuestión de generar infraestructura, pero lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia. Las zonas del interior no tienen conectividad porque no tienen energía. Eso es un problema. Y el segundo problema, que no sé si sucederá en el resto del país, el 90% de nuestras cooperativas eléctricas tiene deudas millonarias con CAMESA, y millonarias e impagables. O sea, ya se está hablando de condonación de deudas. O sea, se acumula deuda en forma permanente con CAMESA y ya todos sabemos que nadie las va a pagar, porque es imposible pagarlas. ¿Qué hacemos con todo eso? Un simple dato. Lo mismo le pasó a Denor y Desur y le condonaron las deudas, por ley de presupuesto. Un dato, esto fue en el 2014. Digamos, vuelvo, no analicé justamente los cuadros tarifarios de las cooperativas de Chubut porque son unas cuantas pero sí, pero habría que ver las causas, cuál es digamos, el negocio eléctrico tiene muchos secretos que afectan a la economía de las empresas, ¿no? Algunos de ellos son las pérdidas no técnicas, es decir, aquellos que están conectados en forma directa y no pagan su factura, otros que están conectados a sistemas ineficientes y tienen pérdidas muy altas, otros que son realmente caros porque son zonas rurales, como usted decía, la zona de la meseta patagónica no tiene conectividad, y ahí, bueno, de nuevo, me parece que la provincia, porque la provincia puede llevarle a la nación también el problema, se lo debe llevar a la nación, y entre ambos ver cuál es la mejor política para desarrollar un poco la infraestructura, ¿no? Es altísimo que hacemos. Sí. Por eso me parece que ese tendría que ser el acuerdo de Chubut con Nación. Podría ser. Parte de infraestructura hacia adentro por el aporte que hacemos al
podría ser, digamos, hay varias posibilidades. Una es que dentro de poco vence Futaleufú, la concesión. La otra es que Aluar, justamente, es la que más aporta de energía de Chubut al sistema interconectado. Chubut es un gran exportador de hidrocarburos. O sea, tiene las herramientas necesarias como para... lo que pasa es que, bueno, a veces una provincia queda subordinada a la política nacional y no desarrolla sus propias soluciones que yo creo que están a mano, ¿no? En Chubut, incluso, bueno, insisto con este tema, acá hay otro privilegio hacia de norte y de sur, porque en la ley de presupuesto alguien dijo se condonan las deudas que tiene con Gamesa. Dos preguntitas más porque tenemos que cerrar. La diputada. Hola. Bueno, muchísimas gracias al senador Fama por la invitación, a usted por la brillante exposición. Ya lo vengo escuchando hace un par de años. Nosotros fuimos uno de los que accionamos por el aumento de tarifas en el 2016, 2015. Mi pregunta concreta, soy de Catamarca, así que en primer lugar, si ese estudio se hizo también en cuanto a lo impositivo, porque usted decía que obviamente nuestra energía en ese cuadro es la más cara en este momento por el cuadro tarifario que evidentemente es ineficiente. También tenemos una gran deuda con Gamesa nosotros, o sea que ese dinero no está ingresando para pagar la deuda con Gamesa por el costo de distribución de la energía. Entonces quería saber si el rango, teniendo en cuenta lo impositivo, es más o menos similar, para ver también en qué podemos contribuir. Nosotros ahora tenemos la audiencia dentro de 15 días en la provincia, convocada justamente para el nuevo aumento de tarifas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, la Unión Industrial de Catamarca tiene una gran preocupación de cómo afrontar el costo de la energía. Es uno de los problemas más graves que está teniendo el sector en la provincia, si hay algunas alternativas con respecto a eso. Y la última pregunta es cuáles son o cuál es la consideración, por qué estamos negociando mal con Bolivia el contrato con respecto al gas, que me llamó la atención esa observación que se hizo en la exposición, y me gustaría saber, aunque sea aspectos generales, de en qué podríamos mejorar nosotros esa negociación contractual. Bueno, respecto al tema impositivo, sí, tenemos... el tema impositivo es un poco más desperdigado para nosotros porque el cuadro tarifario de la provincia se accede fácil, pero después cada provincia tiene su estructura impositiva e incluso dentro de cada provincia, cada municipio, por ahí no es el caso de Catamarca, pero muchas provincias, cada municipio aplica cánones, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos algo analizado para Catamarca con el tema impositivo. Yo creo que Catamarca no tiene grandes distorsiones en ese aspecto, pero podríamos verlo. Y para otras provincias también tenemos analizado el tema impositivo. Las mayores distorsiones en la factura por el tema impositivo se produce donde están las cooperativas eléctricas. Que las cooperativas cargan tasas municipales, ahí el municipio tiene mayor libertad de acción y carga servicios que no tienen que ver con el abastecimiento eléctrico. Pero sí, a la pregunta sí tenemos digamos, alguna información. Si necesitan, digamos, le vamos a pedir facturas, mándenos la factura, porque en la factura dice IVA, bla, 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 y lo podemos analizar. Con respecto a la industria está, digamos, estructurada a partir de la transformación del sector eléctrico en grandes usuarios mayores, agentes del sistema, grandes usuarios menores, agentes del sistema, grandes usuarios de la distribuidora que son abastecidos por la empresa distribuidora en la jurisdicción en la que están. Los grandes usuarios mayores, que digamos son las grandes empresas, Hacienda, Arciderca, Aluar, qué sé yo, ellos están fuera
del subsidio y pagan la tarifa plena. O tienen contratos con las empresas generadoras cuyos precios se asemejan a la tarifa, al valor pleno de la energía. El tema está en los grandes usuarios de la distribuidora, que, digamos, luego de la crisis del 2002 y a partir del 2004 fundamentalmente, antes, una vez que pasaban a ser agentes del mercado, no podían volver a la distribuidora, pero luego de la crisis no se renegociaron los contratos y se autorizó a las empresas a volver a ser clientes de la distribuidora. Y al ser cliente de la distribuidora, digamos, reciben un precio por la energía subsidiado. No está claro en el esquema que yo mostré qué es lo que piensa el Ministerio de Economía. Mostré que para los residenciales los de tarifa social pagan el 40%, los otros el 80%, pero no está claro cuál es la política para las empresas industriales que son clientes de la distribuidora. Entiendo que hay intenciones de que pasen a pagar la tarifa plena, lo que pegaría muy fuerte en las pymes y en las pequeñas y en el comercio. Pero, bueno, no hay una, o por lo menos yo no tengo muy claro cuál va a ser la posición en las audiencias públicas respecto de ese segmento, no solo del segmento industrial, sino del segmento comercial también. Que si los pasaran a pagar tarifa plena, generarían un fenómeno que yo mencioné ahí, que es la judiciabilidad del incremento, porque no respetaría la gradualidad, la prudencia. Entonces, creo que es un tema que está ahí abierto, pendiente y que es muy importante, ¿no? Y la última, Gerardo, acá preguntan si tienes analizado el concepto de cargos adicionales del MEM, si eso está relacionado con gastos de combustibles alternativos, como gasoil, fuel oil, por parte de la generadora. Sí, sí, lo tenemos analizado, la información de Camesa está abierta, y en realidad, bueno, yo cuando puse un precio tenía todo adentro, ¿no es cierto? Los cargos adicionales en el MEM tienen que ver con una tecnicalidad, por decirlo de alguna forma, que como siempre tiene atrás una razón política, y es la siguiente. Cuando comienzan a congelarse los precios en el mercado eléctrico mayorista, hasta antes de la crisis del 2002, fijaba precios de acuerdo a un método que es el costo marginal de corto plazo, es decir, el precio de la máquina que está, digamos, produciendo en cada momento, cada hora, cada 15 minutos, etcétera. Entonces, ese precio lo recibían los generadores, lo pagaban los distribuidores de alguna forma. Cuando en el 2004 empieza a generarse una alerta por la caída de la producción de gas, los cortes de gas con las exportaciones con Chile, etcétera, el gobierno en ese momento genera otro mecanismo de precio en el cual dice que, bueno, el sistema ya no se va el sistema de precios no se va a regir más por el precio marginal de cada máquina, sino que se fija un precio de 120 pesos el megavatio hora, como si todo fuera generado con gas. Y por encima de todo eso, como no ocurre que todo eso es generado por gas, y menos gas a ese precio, por encima de eso aparece el cargo de combustibles. Y por encima de ese precio aparece los cargos de los contratos que empiezan a firmarse por la generación que se llamó distribuida, que son las máquinas que se pusieron en Catamarca, en Formosa, en todo el país por falta de generación, y que son contratos muy onerosos, o eran contratos muy onerosos. Se consiguieron bajar los precios, se consiguió eliminar esa generación en muchos lugares, y esa es los cargos por generación adicional, al cual también se le suman cargos cuando hay que importar. Paradójicamente, digamos, bueno,
a nivel anecdótico, la Argentina exportó mucha energía a Brasil el año pasado. Brasil tuvo una sequía fenomenal y requirió mucha energía que la Argentina le aportó a precios relativamente altos. Esa energía no fue a bajar el precio que pagan nuestros usuarios, sino que fue al fondo de subsidios para disminuir el subsidio. Y lo manejó centralizadamente Camesa, le dijo a todos, junto todo, exporto, facturo y va a la cuenta de subsidio. Es la distorsión que tiene el sistema eléctrico que va a llevar mucho tiempo volver a normalizarlo y una de las materias pendientes que nos quedaron, nosotros teníamos, Juan Pedro, vos te acordás, 100, en todo el ámbito del gobierno, 100 puntos a cumplir, de los cuales 4 eran del sector energético y 2 eran normalizar el mercado de gas y normalizar el mercado eléctrico, y no lo pudimos hacer. Y es un punto, una materia que nos queda pendiente y que estamos trabajando para tratar de elaborar propuestas y presentarlas a futuro. Y ya no hay espacio. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por tu exposición. Más allá de la complejidad técnica, creo que a todos nos quedó bastante claro algunos problemas que tenemos y cuáles son los desafíos que tenemos. Te aclaro que hay varias preguntas más que vienen a través del chat, pero tenemos una hora límite que tenemos que respetar y cortar. Así que en nombre del Senado de la Nación y en el propio, quiero agradecerte la gentileza de haberte acercado acá para hablarnos a todos nosotros. Esta se transmite por el canal del Senado y queda grabado también, así que vamos a hacer la publicidad correspondiente, te vamos a entregar un diploma. Bueno. Cuando vaya a Catamarca lo vamos a coronar con cabrito y vino, pero por ahora es un diploma. Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá y la verdad una satisfacción, porque ya he estado en la casa durante muchos años y aprecio mucho lo que todos ustedes hacen. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Venga, senadora, venga. Gracias a los senadores que nos han acompañado.